Radio Hugo presenta Ruta Francófona, un programa del Centro de Empleabilidad Francófono donde se conversarán de diversos temas relacionados con la francofonía, territorios donde se habla francés. Bonjour et bienvenue en Ruta Francófona. Soy Juliette en el podcast de la francofonía. Hoy estamos con Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien también, muchas gracias. Y bueno, hoy nos toca abordar el tema de un país africano muy poco conocido, Ruanda. Este país, aunque no se lo van a creer, es parte de la francofonía. Sí. De hecho, entró a formar parte de la Organización Internacional de la Francofonía en 1970. Y esto se debe a su historia. Tras haber sido colonizado por Alemania, el territorio ruandés pasó a mano de los belgas y hoy en día se estima que el 6% de la población ruandesa es francófona. Para que puedan entender el contexto multicultural de Ruanda y los eventos que marcaron su historia reciente, hablaremos en el podcast del día de hoy de la formación de este pequeño país africano y de todas las tensiones que fueron creciendo hasta el estallido de la guerra civil y el genocidio que la siguió. Más adelante, trataremos de relacionar Ruanda con Francia a través de la música, hablando del cantante franco-ruandés Gaël Faye. Pero sin esperar más, entramos en el meollo de la cuestión. Primero, vamos a dar algunos datos factuales y generalidades sobre nuestro país de interés el día de hoy, Ruanda. Ruanda es un país pequeño de África Oriental cuya capital es Kigali. Está ubicado en la región de los Grandes Lagos y tiene frontera con Tanzania al este, Burundi al sur, República Democrática del Congo al oeste y Uganda al norte. En 2021, se estima en 13.16 millones el número de habitantes de Ruanda. Su actual presidente se llama Paul Kagame. Es un país con una gran diversidad natural, tanto al nivel de los paisajes, con valles y volcanes, como de la fauna y flora protegidos por varios parques nacionales. Ruanda tiene 4 idiomas oficiales. La Kinyarwanda, que es el idioma del gobierno, el inglés, que es el idioma que se utiliza en la educación primaria, el francés y el swahili, que son idiomas que se utilizan más en la vida cotidiana. Y bueno, a estos 4 idiomas se suman los dialectos que se hablan en distintas regiones del país y que convierten Ruanda en un país multicultural, multilingüe, con una diversidad muy rica e interesante. Al nivel económico, Ruanda se destaca por su agricultura muy desarrollada. Se trata de hecho de su principal fuente de ingresos y de subsistencia para su población, de la que el 90% trabaja en este sector. La segunda renta más importante del país se basa en el turismo. Y a pesar de una turbulenta historia que desarrollaremos a continuación, Ruanda está entre los países más seguros de África. No lo hubieran adivinado, ¿cierto? Y eso no es todo. Escuchen la siguiente información. Ruanda tiene el porcentaje más alto del mundo en cuanto a la proporción de mujeres presentes en el Parlamento, 61%. Y también 4 de los 7 puestos del Tribunal Supremo están ocupados por mujeres. Es un paso más hacia la igualdad de género. Wow. ¿Y podrías contarnos un poco del contexto histórico de Ruanda? Claro. Antes de entrar en los acontecimientos que sacudieron Ruanda en el siglo XX, vamos a volver un poco más atrás en la historia para explicar la época precolonial y colonial que favoreció el estallido de la guerra civil, antesala del genocidio ruandés de 1994. Alístense para este viaje por el violento pasado de Ruanda. Para que puedan entender bien las tensiones, es necesario que hablemos primero de la formación y composición étnica de Ruanda. Al principio, el territorio estaba habitado por los pigmeos de origen Twa, que eran un pueblo de cazadores-recolectores. En el siglo XI, el pueblo de los Hutus se instalaron en sus tierras y convivieron juntos en paz. En el siglo XIV llegaron los Tutsi,
haciendo del país una convivencia entre tres pueblos diferentes. A finales del siglo XIX, el país fue conquistado por los alemanes, pero después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, la anterior Organización de las Naciones Unidas, entregó la administración del país a Bélgica. Y bueno, a su llegada, los colonizadores, primero alemanes y luego belgas, se encontraron con una sociedad que no correspondía con los criterios europeos y decidieron clasificar a las poblaciones según características como su actividad o su aspecto físico. Y les impresionó especialmente la monarquía tutsi ruandesa, que designaron como una raza, entre comillas, superior. Los colonizadores describen a los tutsis como más altos, más guapos y más capaces de liderazgo, despreciando así a los hutus. Y la antigua distinción entre hutus y tutsis se agrava, ya que se consideran a los hutus como inferiores. El acceso a los beneficios, a la educación y a los puestos administrativos se reserva principalmente a los tutsis. Existe entonces una verdadera diferenciación antagónica en la sociedad colonial entre estos dos grupos. Las tensiones se acentúan cada vez más y a partir de los años 50, los hutus empiezan a denunciar la casta dominante encarnada por los tutsis, señalando la explotación de la que supuestamente son víctimas los de su pueblo. La reivindicación de la independencia por parte de los tutsis incitó a los belgas a invertir su alianza en favor de los hutus. En noviembre de 1959 estalló la Revolución Ruandesa, un periodo de violencia acompañado de masacres étnicos que provocaron el exilio de 300.000 tutsis. La mayoría hutu se instaló en el poder con el apoyo de las autoridades coloniales y de la Iglesia Católica. El Ruanda se independizó de Bélgica el 1 de julio de 1962 y en julio de 1973 el general Juvenal Habyarimana da un golpe de Estado que resulta en el inicio de la Segunda República Ruandesa y la estigmatización hasta los tutsis se intensifica. Es decir, que el número de asesinados sigue aumentando. Exactamente. Como lo van entendiendo, la violencia entre hutus y tutsis crece y preocupa. Los 300.000 exiliados tutsis se organizan en Uganda y crean el Frente Patriótico Ruandés, FPR, en 1987. En agosto de 1988, en Burundi, país fronterizo con Ruanda por el sur, estalla una guerra que dura una semana entre hutus y tutsis, y provocando la muerte de 600.000 personas, casi todas hutus. A principios de octubre de 1990, el FPR entró con fuerza en el norte de Ruanda, iniciando así la Guerra Civil Ruandesa. Poco tiempo después, Francia, Zaire y Bélgica deciden intervenir en el conflicto para facilitar la evacuación de sus ciudadanos del territorio. Durante el primer mes de la guerra, entre 8 y 10.000 tutsis están encarcelados, lo que provoca la retirada de las tropas belgas por desacuerdo con esta práctica. Francia sigue apoyando a los hutus, posicionando al ejército francés para detener el avance del FPR. Más de 600 soldados franceses participaron en el conflicto ruandés. A mediados de octubre de 1990, el embajador de Francia en Ruanda, Georges Martre, envía un telegrama al presidente francés de entonces, François Mitterrand, en el que menciona el riesgo de un genocidio contra los tutsis. A pesar de esta advertencia, el gobierno francés seguirá ayudando al régimen hutu. El papel y las responsabilidades del gobierno francés en la guerra y después en el genocidio constituyen un tema muy controvertido. En efecto, hasta 2021, el gobierno francés rechazaba cualquier responsabilidad en los acontecimientos, pero admite algunos, entre comillas, errores políticos que impidieron detener el genocidio. Una comisión francesa de historiadores sobre el papel de Francia en Ruanda, creada por el actual presidente francés Emmanuel Macron, también presentó su informe final en marzo de 2021
concluyendo que el gobierno francés, y en particular el presidente François Mitterrand, tenían una gran responsabilidad. Las acciones violentas contra los tutsis se realizan con cada vez más frecuencia conforme avanza la guerra civil y se manifiestan en forma de masacre. Se llama a los campesinos hutus a limpiar la maleza, que es un eufemismo que corresponde a la matanza de los tutsis. Estas prácticas son los ensayos, las primicias de lo que se desataría a partir de abril de 1994. ¿Y no había reacciones internacionales frente a esta violencia terrible? Claro que sí había. En el extranjero, la situación de Ruanda alarma. Bajo la presión de la comunidad internacional, se estableció una progresiva vuelta al multipartidismo y la organización del retorno de los exiliados tutsis, así como la salida de los militares franceses del territorio. Sin embargo, paralelamente, el gobierno hutu crea en 1992 la Coalición para la Defensa de la República, las milicias Interhamwe y la Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas. Estos se convertirán en las principales herramientas del genocidio de 1994. Los medios de comunicación del gobierno hutu desempeñan un papel importante en la desinformación y la propaganda anti-tutsi antes y durante el genocidio. Así, la RTLM llamó a matar tutsis ya en 1992. El odio instrumentalizado por los medios de comunicación hutus terminará 2 años más tarde en el apogeo de una violencia étnica patente entre hutus y tutsis. ¿Y en qué momento se convierte en un verdadero genocidio? A partir de la noche del 6 de abril de 1994. En esta noche, los presidentes ruandes y burundes, así como 15 autoridades más, murieron en un atentado contra el avión presidencial ruandés. Al día siguiente, es asesinado el primer ministro ruandés y otras personalidades hutus. Y como respuesta a estos eventos, comienza el genocidio de los tutsis en varias provincias del país. La muerte del presidente se considera entonces como el acontecimiento que inicia el genocidio ruandés. El gobierno provisional ruandés, formado pocos días después bajo los auspicios de la embajada francesa en Kigali, dirige el genocidio dentro del país y la guerra contra el ejército tutsi. Los ruandeses también son víctimas de esta guerra civil. De hecho, el primer ministro Jean Kambanda, quien dirigió el gobierno provisional, fue declarado culpable ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y condenado en 1988 a cadena perpetua por crimen de genocidio, conspiración para cometer genocidio y crimen contra la humanidad. Al menos 800.000 tutsis y hutus demócratas fueron masacrados según la ONU, más de 1 millón según las autoridades ruandesas y aún más según algunos autores que recuerdan que la declaración de Estado civil al nacer no era obligatoria en Ruanda. Este genocidio fue uno de los 4 genocidios del siglo XX reconocidos por las instituciones internacionales. Ya saben, antes de pasar a la segunda parte del podcast, vamos a escuchar una música, y no cualquier música, puesto que se trata de la música Petit Pays del cantante franco-ruandés Gaël Faye, cuya obra será el corazón de nuestra segunda parte. Gatoyi gauku kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka gauku gatoyi gauku kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié.
Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapuni weni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation, recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapuni weni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura, et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapuni weni wapuye, warago weni wagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Warapuni weni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapuni weni wapuye, warago weni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Después de esta pausa musical con Petit Pays de Gaël Faye, regresamos para esta segunda parte de Ruta Francófona. Ahora vamos a hablar de un tema más cultural, pero que vincula estos mismos temas del genocidio en Ruanda y también de la guerra civil en Burundi, justo antes, en 1993. El mismo proceso de guerra civil entre Hutu y Tutsi que vimos en la primera parte tuvo lugar en Burundi. Sí, exacto. En 1993, el gobierno conoce un golpe de Estado organizado por el ejército, compuesto en mayoría por tutsis. En reacción, muchos tutsis son asesinados por hutus en el centro, el norte y el este del país. En reacción, militares tutsis mataron millones de hutus. Eso entrena la lucha armada de las Fuerzas Nacionales de Liberación y las Fuerzas de Defensa de la Democracia. Así, las historias de Ruanda y de Burundi tienen muchos puntos similares, y los eventos en un país tienen repercusiones directas en el otro. En esta parte hemos decidido hablar de un artista en particular, cuya canción acabamos de escuchar, Petit Pays. En esta canción se aborda la trágica historia de Burundi y Ruanda, de la que acabamos de hablar hace unos minutos. Pero volvamos a este cantautor y director, que tiene una vida muy plena. Gaël Faye nació en 1982, en Bujumbura, de madre ruandesa, refugiada en Burundi tras las primeras oleadas de persecución contra los tutsis tras la revolución de 1959, y padre francés.
Tras el inicio de la guerra civil en Burundi en 1993 y el genocidio de Ruanda en 1994, fue repatriado a Francia con su hermana cuando tenía 13 años, en 1995. Fue acogido en una familia de acogida y su madre se reunió con ellos en Versalles. Como decía Lemkin, genocidio no significa necesariamente la matanza inmediata de los miembros de una nación. Genocidio se refiere a un plan coordinado de distintas acciones para destruir los fundamentos esenciales de los grupos nacionales, con el deseo de aniquilar a esos mismos grupos. De adolescente, Faye empezó a interesarse por el rap y el hip hop. Estudió económicas y se fue a vivir a Londres. Fue durante ese mismo periodo cuando escribió su canción Petit Pays. ¿Y cuál es más o menos la idea inicial de esta canción tan personal? ¿En qué condiciones estaba para escribirla? Es una explicación de sus títulos musicales. Explica con un poco más de precisión el origen de esta canción tan personal. Mientras pasaba el mes de agosto en Bujumbura, un amigo le dijo que debería seguir su sueño y dedicarse a la música. Mientras tanto, conoció a un músico, Francis Mugire, y a orillas del río Tangánica, ambos intentaron poner música a esta historia. El proceso creativo comenzó con letras en Kirundi, la lengua hablada en Burundi, enlazándolas con fragmentos del himno nacional burundés, que podían escucharse en esta canción. Y a partir de ahí, Gaël Faye empezó a escribir sus pensamientos, sus reflexiones sobre el viaje y el exilio, pero fue años más tarde cuando grabó realmente esta canción, en París. Se trata, pues, como él mismo dijo, de un álbum grabado entre Bujumbura y París. Gaël Faye comparte este mismo trasfondo histórico, esta mezcla de raíces, con otras grandes personalidades del mundo musical francófono, como Stromae, cantante belga cuyos temas ya hemos escuchado en nuestro podcast. Su padre, arquitecto nacido en Kigali, era ruandés. En 1994, mientras estaba en Bélgica con su madre y sus hermanos, su padre fue asesinado, junto con gran parte de su familia, durante el genocidio. En las canciones de Gaël Faye, sobre todo en Petit Pays, se reconocen instrumentos tradicionales, como los tambores de Burundi. Dice: durante los conciertos me di cuenta de que esta música gusta tanto al público burundés y ruandés como al francés. Y cuando escribí mi primera novela, quise darle el título de esta canción, porque era en cierto modo la canción que me había permitido reunir a todos mis públicos. Así que fue como una canción de la suerte, y además es la primera canción del álbum Pili Pili on a Butter Croissant, del que rodé un videoclip. Así que Gaël Faye ha escrito un libro también, una novela. Sí, exactamente. Desde luego, Gaël Faye también es novelista. En 2016 publicó su primera novela, con el mismo nombre que la música de la que acabamos de hablar, Petit Pays. Se trata de una obra semi-autobiográfica, es decir, inspirada en su vida y en su juventud, pero de forma novelada, con cierta libertad. En ella cuenta la historia de Gabriel, apodado Gabi, un joven franco-ruandés que vive en Burundi en la época de la guerra civil. A medida que crece, sus tormentos de adolescente se combinan con los problemas de su país y el drama que allí tiene lugar. Describe su vida cotidiana, con su hermana pequeña Ana, pero sobre todo su grupo de amigos, Gino, Armand y los gemelos. Sus padres tienen una buena posición económica, lo que le permite llevar una vida feliz y alegre. El autor también concede especial importancia a la escritura de los lugares, una naturaleza magnífica e impresionante. Pero poco a poco, la armonía familiar se rompe y sus padres se separan con grandes discusiones y gritos. Al mismo tiempo, la guerra civil hace estragos en Burundi y la violencia, los atentados y el miedo se convierten en el día a día del pequeño y su familia. Gabriel se enfrenta a preguntas sobre su identidad, aunque está decidido a no tomar partido en esta guerra que le cuesta entender y que molesta más que nunca a sus compañeros de clase. Su madre es de origen tutsi, se siente cada vez más incomprendida por su marido y se acerca cada vez más a su familia de Ruanda. El cocinero es hutu y Gabriel le entiende poco a poco, y a pesar de que su padre se niega a hablar de política delante de ellos, se refugia parcialmente en los libros, que le presta a su vecino griego. Al dejar atrás la infancia, todo su mundo, su vida familiar y los puntos de referencia de su país parecen estallar, y Gabi se ve envuelto en una tormenta de problemas que le superan. El autor, Gaël Faye, dijo: «Estaba enfadado con el mundo, con las tensiones. Yo era mestizo, francés, y en Bujumbura me lo hicieron pasar mal por eso.
Decían que yo era un francés, un traidor, lo que aparece en la novela porque es la historia de Gabriel. Al mismo tiempo, sabía que al otro lado de la frontera, la familia de mi madre había sido diezmada. Cuando se observan las relaciones franco-ruandesas, incluso hoy en día, es difícil tener esa doble identidad. ¿Y qué tal el libro? ¿Tiene éxito? Claro, el libro se convirtió rápidamente en un gran éxito, ganando el premio Goncourt del Lycée en 2016. También fue finalista de otros premios como el Femina, el Médicis, el Intergalli y el de la Académie Française y el Renaudot. Posteriormente se adaptó a numerosos idiomas y obtuvo un éxito similar a escala internacional. El autor es invitado a muchos platos de televisión, interrogado y entrevistado por revistas y otros periódicos. Le divierte el hecho de que los libreros de las ciudades donde actúa le llamen a menudo para pedirle una sesión de firmas, aprovechando la ocasión. Más tarde, tras su éxito, el libro fue adaptado al cine, en una película homónima, Petit Pays, del director Éric Barbier, en 2020. La película franco-belga se mantiene muy fiel al libro. El rodaje tuvo lugar en Ruanda. La película también fue muy aclamada por la crítica. Ganó un premio en el Festival de Cine Francófono de Angoulême de 2020 y fue nominada a un premio César en 2021 en la categoría de Mejor Adaptación. Al final de la película resuena su música Petit Pays, origen de todas estas obras, formando una especie de círculo entre la música, el libro y la película, los tres llamados Petit Pays en referencia a Burundi. Un artista bastante completo. ¿Y qué opina Gaël Faye de la adaptación de su obra al cine? Preguntado en una entrevista sobre la adaptación de su obra, Gaël Faye explica su elección de ver su obra adaptada a la gran pantalla. Sé que hay escritores que se niegan a ser adaptados, quieren mantener su historia neutra, tanto en la imaginación de los lectores como en la suya propia. Por mi parte, no dudé demasiado y lo que me motivó a aceptar al principio una adaptación fue darme cuenta de que no existíamos en el cine mundial, en el imaginario del público. Cuando digo nosotros, me refiero a esta región del mundo, a mi país de origen. Burundi, Ruanda, son tierras desconocidas. Solo hay clichés, violencia y guerra. No conocemos a la gente, no sabemos la identidad de lo que viven y piensan. Por eso era importante contar esta historia en una película. El cine es mucho más poderoso y popular que la literatura en este sentido, hacer que se le reconozca en el mundo. Hoy, Gaël Faye ha vuelto a sus raíces. Vive con su mujer y sus hijos en Ruanda. Es secretario del Collectif du Parti Civil pour la Rwanda, una asociación francesa cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los sospechosos de haber participado en el genocidio Tutsi de 1994. Y ahora está refugiado en Francia. Ha publicado varios álbumes de música nueva, el más reciente en 2020, Lundi Méchant. Y acabamos este podcast de nuevo con una canción de Gaël Faye, que cuenta esta vez más una historia familiar, su historia familiar. Se llama Pili Pili sans un croissant au beurre. El pili pili, un pimiento de Ruanda, simboliza a su mamá y el croissant, francés, a su papá. Habla del encuentro entre sus padres y entre estos dos países. Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit Gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleurs d'horizon, y a que des hôtels 1000 étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, petits croissants au beurre, petits français qui flânent, il lisait Kerouac qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche.
Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays. Les pogroms et la guerre et la terre des ancêtres était un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de salut les copains, étaient son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches, malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, se décroisent les chemins et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Esto fue, por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre la cultura francófona a nivel mundial, presentado por el Centro de Empleabilidad Francófono. Sigue escuchando Radio Hubo Online.